Es común que por los recorridos de nuestra ciudad nos encontremos a diario con una situación alarmante y son los habitantes en situación de calle. Cifras que nos llevan a pensar que alrededor de 9.000 habitantes en situación de calle, situaciones que son intervenidas actualmente en la ciudad de Medellín, nos ponen a pensar como sociedad. Detrás de ese habitante en situación de calle hay un conflicto social, hay un conflicto seguramente de microtráfico, pero detrás de ese rostro hay un ser humano. Las grandes investigaciones y análisis nos llevan a concluir que seguramente situaciones aún no resueltas en la familia o de conflictos personales o incluso psicológicos han llevado a una persona a no ser intervenida a tiempo para llegar en un momento determinado de su vida a tomar la decisión de estar en la calle con todo lo que eso representa. Detrás de esos cerca de 9.000 habitantes y seres humanos en situación de calle, hay grandes profesionales que seguramente no supieron resolver en algún momento de su vida una situación de estrés, de conflicto o de adicción y tuvieron que llegar a una situación de este tipo. Pues bien, en este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos presentarles una mirada del humano que hay detrás de ese habitante en situación de calle, no solo a través de cifras, sino de cómo las diferentes fundaciones ayudan y una reflexión psicológica y social. Por eso a través de la siguiente nota tendremos la oportunidad de conocer cifras, estadísticas, pero también una problemática que va en crecimiento. La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. En Medellín, el aumento de habitantes en situación de calle ha sido progresivo. Según estimaciones de organizaciones como Corpo Centro, desde el último censo del DANE en 2019, esta población aumentó en un 150%, pasando de 3.214 personas a cerca de 8.000 en la actualidad, especialmente visibles en áreas como la orilla del río Medellín y la avenida de Grave. A pesar de los esfuerzos de la alcaldía para desmontar cambuches y realizar operativos, la situación sigue empeorando. Expertos señalan la urgencia de un enfoque preventivo y la mejora de los programas de atención. Subrayan que el problema es multifactorial, con raíces en la familia, la economía y la sociedad. La Secretaría de Inclusión Social trabaja en fortalecer los programas actuales, mientras la comunidad y las autoridades buscan soluciones sostenibles a esta compleja problemática. Hay una situación que cada vez más, como lo vimos en la nota, va cobrando fuerza y es alarmante en nuestra ciudad, y es la presencia en mayor número de los habitantes en situación de calle. Se estima que actualmente en el distrito de Medellín pueden haber alrededor de 9.000 habitantes en situación de calle. Detrás de esos rostros de esas personas que están en cambuches, que viven ciertas situaciones, hay un ser humano. Y eso de alguna manera nos pone a pensar también como sociedad civil qué estamos haciendo, qué se está haciendo en nuestras familias. Pues bien, para hablar de esta problemática nos acompaña José Guillermo Bolívar, quien es el presidente y fundador de la Fundación Aguapaneleros de la Noche. Hace ya más de 20 años con esta fundación José Guillermo, y nos acompaña igualmente Lina Marcela Estrada, quien es docente investigadora de nuestra universidad en la ciudad de Medellín. Lina, empecemos un poco contigo en este contexto. Uno piensa en una problemática de este tipo tan creciente y por lo regular la gente, el impacto que eso suele tener en el ciudadano común, que está detrás de una problemática social. ¿Qué análisis podemos hacer del habitante en situación de calle como problemática social para nuestra ciudad? Como problemática social tenemos que hablar de múltiples factores, por eso se habla de multifactorial, multidimensional, porque esto tiene además unas causas sociales, económicas, políticas, pero también unas causas alrededor de lo que está pasando a nivel de las familias. Así es. Estamos hablando de una pandemia que nos mostró unas desigualdades, unos asuntos estructurales a nivel económico, que además hizo que se revisara esas políticas alrededor de lo que ocurre, alrededor de esas dinámicas sociales.
También estamos hablando de factores económicos, factores además personales que ocurren frente a los planes de vida de las personas, porque la persona va a una situación de calle. Entonces es muy importante siempre mirar este fenómeno de cara a varias dimensiones. Y es allí por eso que hay un reto alrededor de que no es solamente un factor, son factores alrededor de asuntos económicos, sociales, ambientales inclusive, que nos llevan como ciudad a reflexionar sobre esta situación. Cuando uno piensa en una reflexión de este tipo de los habitantes en situación de calle, José Guillermo, estamos ante una situación bien particular. Una fundación de hace más de 20 años con una serie de proyectos, algo que empezó de la mano suya con su esposa y que ahora cuenta con grandes voluntarios, con grandes personas, proyectos que impactan. ¿Por qué no hablamos un poco de esos inicios y sobre todo de los proyectos que hoy impactan a esta comunidad de los habitantes en situación de calle y a sus familias, por supuesto? Claro que sí. Cuando iniciamos esta misión, que para nosotros no es más que un proyecto de vida ya, solamente 2 personas, mi esposa y yo, iniciamos la labor. Durante los primeros 5 años de misión, nos dedicamos justamente a lo que la gente conoce de nosotros. Solamente llevábamos agua panela y pan. Y lógicamente sacábamos grandes espacios para escuchar la problemática del habitante de calle. Pero siendo honestos, no pasábamos de ahí. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que teníamos que ir un poquito más allá, que realmente teníamos que tocar como el centro de la problemática. Y entonces ya empezamos a brindarle al habitante de calle, seguíamos en calle todavía, claro está, pero empezamos a brindarle como otras alternativas, como cuáles, por ejemplo, la alimentación ya no era un aguapanela simplemente, sino digamos como una alimentación debidamente preparada y pues con unos parámetros de nutrición organizadita. También conseguimos duchas móviles para bañar a los habitantes de calle. También empezamos a llevarles un servicio de peluquería para organizarlos, el servicio de ropero, y empezamos a brindarles acompañamiento psicológico y acompañamiento espiritual. Este último para nosotros es supremamente importante porque Aguapaneleros de la Noche, a fecha de hoy, es una rama de la familia vicentina mundial. Nuestro patrono es San Vicente de Paúl. Entonces, las hermanas vicentinas, los padres vicentinos, los laicos vicentinos nos brindan, digamos, como apoyo, nos refuerzan, digamos, como mucho esa parte del acompañamiento espiritual que en el habitante de calle es fundamental. Pero siguieron pasando los años y veíamos que todavía hacía falta como algo más significativo, que realmente llegara como a algo más significativo, digo yo, en relación al habitante de calle. Y empezamos a buscar, empezamos a idearnos, de mano de la divina providencia, decimos nosotros, para conseguir un sitio a donde llevar los habitantes de calle, aquellos que voluntariamente aceptaran la propuesta de irse con nosotros. Y más o menos, José Guillermo, ¿a cuántos están impactando en este momento? En este momento, a fecha actual, tenemos 194 muchachos. Imagínense. El proceso es de un año enterito. ¿Y ha sido constante? ¿Cómo sienten ustedes que lo han acogido? Total, sí, claro que sí. Y siempre hay muchachos interesados que quieren irse a este lugar. Solo que nosotros no podemos llevar más muchachos, sino hasta que tengamos, digamos, como la disponibilidad en el centro. Cuando graduamos, sí, a los que terminan el proceso, y para ello pues contamos con el apoyo de los practicantes de la Universidad CES. Sí. Sí, ellos nos apoyan en la parte clínica. Usted menciona algo muy importante que es
la parte clínica. Sí, Y lo clínico es toda una integralidad. total. Por eso, para continuar hablando sobre esto tan importante y que incluso al interior de las mismas familias, yo los invito a que en la siguiente nota miremos como el perfil psicológico de ellos, o sea, qué está detrás de un habitante en situación de calle, lo que representa haber salido de su familia, los desafíos que eso presentan y demás. Será la nota que les ofrecemos a continuación y que servirá para que en el siguiente momento podamos profundizar sobre este tema. Los invito a verla en este instante. Cuando hablamos de la población en situación de calle, los efectos psicológicos más comunes que encontramos son la ansiedad, la depresión, problemas de salud mental, trastornos como la esquizofrenia, el bipolar afectivo, y es porque son personas que están habitando en la calle, ya sea por decisión o no, que han tenido desapegos en sus redes de apoyo, han tenido conflictos con sus familiares, con sus amigos, han sido sacados del barrio, han sido desplazados o incluso hay población migrante. El mayor desafío que enfrentan los programas de rehabilitación, y más cuando estamos tratando con menores de edad en situación de calle, es que en la ciudad y en Medellín las personas vemos la situación de calle como un problema de seguridad, más no como un problema de salud pública, y es donde las instituciones tanto privadas como públicas tienen que poner un recurso y tienen que ponerse como en contexto, en los zapatos de otros. Entonces en Medellín hay una política pública de habitantes de calle, pero no está construida desde el contexto, desde esa habitancia y desde entender al otro desde lo social y que también es una persona con pensamiento crítico y político. Los mayores desafíos que se enfrentan a la hora de trabajar con habitantes de calle en su reintegración es más que todo el síndrome de abstinencia, porque son personas que en la calle encontraron un montón de drogas que quizás son comunes o no, legales o no, y es como la mayor lucha. También aparte de eso hay que crear ciertas redes de apoyo y hay que ofrecerle a ese otro, porque está dejando de habitar la calle, hay que ofrecerle oportunidades, hay que ofrecerle una red de apoyo y un apoyo psicosocial importante a partir de escucharlo, de entender un poco también por qué es que decide o no habitar la calle o por qué está en dichos contextos. A pesar de los recursos destinados por las autoridades, las iniciativas actuales parecen insuficientes para abordar la magnitud de una problemática con los habitantes en situación de calle. Con cerca de 9.117 atenciones registradas, miren esa cifra, el año pasado, estas cifras reflejan que una demanda que es cada vez más creciente y apremiante y que requiere del distrito de Medellín a nivel general, incluso de Colombia, una atención y una reflexión. Escuchábamos, Lina, precisamente a la psicóloga haciendo esos planteamientos, esos planes como de mejorar, lo que tiene que ver detrás de un habitante, hay toda una situación de familia, lo que hace que el habitante en situación de calle, pues también está la drogadicción, por supuesto, el microtráfico, todas esas otras expectativas. Esa parte humana, ¿qué análisis podríamos darle? Es muy importante tener en cuenta que el habitante de calle es una persona, Sí. es una persona humana, y nuestra Constitución está fundamentada en un principio, y es precisamente la dignidad humana. No solamente la Constitución, sino la ley que regula todo el tema de habitante de calle en Colombia, que es la ley 1640 del 2013, parte de dignificar al habitante de calle, dignificarlo como un ciudadano que tiene una historia de vida, un ciudadano que tiene un plan de vida y que el Estado, la sociedad y la familia tienen responsabilidad con él. ¿Eso qué significa? Dignificarlo significa no tener medidas represivas, significa también que la familia debe entonces acompañar a esta persona, no excluirla y además no hacer prácticas alrededor de ¿qué? De un aislamiento, de señalar que hay una situación alrededor de un desconocimiento, invisibilizándolo. Al contrario,
Esto es un llamado para que todos desde ese principio de la concurrencia, desde el principio de la corresponsabilidad, dignifiquemos a ese habitante de calle como una persona que merece un plan de vida y también un acompañamiento por parte de todos los actores. Porque es muy importante, como bien lo decía la nota, más allá de mirar las causas, mirar las consecuencias que se está teniendo frente a un ciudadano que requiere apoyo desde un asunto de salud pública. Es un asunto de salud pública, así ha sido incluso declarado. Entonces, José Guillermo, uno dice, detrás de ese ser humano hay una historia. En 28 años, y sobre todo los que ahora ustedes han ido impactando, que son más de 100 jóvenes que están en esa, algún caso que ustedes puedan reconocer, una experiencia que nos quiera compartir, y para que realmente cobremos sensibilidad, porque esta es nuestra sociedad. Claro que sí. No en vano, pues ese trabajo de 28 años nos ha tocado vivir experiencias gratificantes, pero también experiencias, yo diría, bastante dolorosas. Por ejemplo, nos ha tocado ver en varias ocasiones niñas adolescentes que tienen sus hijos en la calle. Y no solamente que lo tenga en la calle, sino que pues nos preocupa mucho el qué va a pasar con esa criatura de ahí en adelante. Sí. También nos sigue preocupando muchísimo la proliferación de una manera desmedida de enfermedades infectocontagiosas. Enfermedades, la tuberculosis está totalmente plagada, enfermedades venéreas de todo tipo, y entonces nos toca ver cada vez que salimos cómo mueren sin ninguna posibilidad, sin ningún recurso, porque el habitante de calle no es llamativo para la mayoría de la gente. Sí. Entonces, por ejemplo, para un político el habitante de calle no es llamativo, para nuestros gobernantes sí hacen, pero yo diría no lo suficiente. Son muchas las circunstancias por las que una persona puede caer a la calle, son muchas, pero en un estudio que hicimos con los muchachos de la Universidad de San Buenaventura, digamos como la que más puntaje nos dio fue la desintegración tan tremenda que se está viviendo a nivel familiar, de una familia destruida, de una familia mal orientada, de una familia mal vivida, regularmente. Entonces viene un joven o una joven habitante de calle, y por eso cuando uno se pone a hablar con ellos y les pregunta si quisieran o no volver a sus casas, la respuesta es no, porque ellos le dicen a uno, es que la calle es muy dura, esto es muy tremendo, pero comparado esta situación con la de mi casa, me quedo con esta. Saca uno entonces la relación de que definitivamente en la casa no, eso tampoco era vida. Aguapaneleros de la Noche, entonces ahí fue donde empezamos a crear un proyecto que lo hemos llamado la multiplicación de los panes. Y ese va dirigido a madres cabezas de hogar sin recursos. Ahorita hace 8 días graduamos 800 ahí en la Universidad de Antioquia. Cada 15 días a cada mamá les damos un mercado con los productos básicos de la canasta familiar. Pero para poder que le demos esos beneficios, tiene la mamá que ponerse a estudiar. Ajá. Nosotros le brindamos en este momento 25 alternativas de formación, que se las damos de la mano con la Sociedad San Vicente de Paúl. ¿Cierto? Y cuando ya terminan su proceso formativo, entonces ya las apoyamos para que arranquen como microempresarias. Si uno quisiera, finalmente de su parte, José Guillermo, como hacerle un llamado a la sociedad, sí, para que mire o sea, porque cuando pasamos por el sector de los Puentes Bajos de Villanueva, o en La Minorista, o en León de Grey, o por supuesto en todo el sector del Río, la imagen que nos queda es de personas peligrosas, de personas o sea, siempre es el imaginario. Sí. ¿Qué llamado podríamos hacer a nuestra sociedad sobre esto? Cuando uno sale en la labor nuestra, que casi en un porcentaje muy alto es de noche,
Cuando uno camina en las calles de Medellín específicamente, después de las 9 de la noche, esto parece ya es una alfombra humana. Prácticamente no hay por dónde caminar. No se diga si uno se mete a los sectores que usted describe, sobre todo allá en lo que llamamos el Bronx, Cúcuta con La Paz. Es terrible. Pero a ver, cuando uno se sienta, cuando uno saca su rato a hablar con el habitante de calle, porque es que no es solamente llevarle un plato de comida y no, hay que sentarse con él. Y al habitante de calle eso le encanta y él valora mucho eso. Entonces, a ver, ellos le cuentan a uno, ya sentándose uno a plenitud con ellos, que ellos tratan de infundir como miedo, pánico en la población, es sencillamente para que les puedan dar lo que en este caso están pretendiendo, la moneda, la gaseosa, el pan, ¿cierto? Pero cuando el habitante de calle descubre que realmente uno no va sencillamente por ir para que me vean o algunas instituciones para que les paguen el sueldo, sino que ellos descubren que uno lo que hace lo hace de corazón. El habitante de calle es una persona muy humilde. Yo puedo decir en estos 28 años que en ningún otro tipo de población he descubierto, digamos, como personas tan creyentes, tan orantes, tan agradecidas. Caso curioso, ellos no permiten, por ejemplo, que uno inicie una jornada, por ejemplo, de alimentación, si antes uno no hace una jornada de oración. Ellos se la exigen a uno. Y yo no soy el que hago la oración la hacen ellos. Y no es una oración de 1 o 2 minutos, es larga, ¿cierto? Entonces, definitivamente uno tiene que ganarse el cariño y el amor de ellos también. Es que cuando ellos descubren que realmente es por amor que hacemos lo que estamos haciendo, yo pienso que eso mueve corazones. Y eso nos lleva finalmente, Lina, a que como sociedad tengamos que hacer una reflexión, ¿verdad? Porque las problemáticas hablan de quiénes somos, de cómo estamos impactando, qué programas se están presentando, qué llamado a hacer sobre eso. Lo primero es hablar de la célula básica de la sociedad, que es la familia. Y hay un desafío muy importante, cómo la familia acompaña, protege. En este caso, si hay algún asunto donde se tiene que restablecer los derechos de los más vulnerables, sí, los niños, los adultos mayores, allí tiene que haber un acompañamiento, también tiene que haber un compromiso, por ejemplo, no solamente de la sociedad, de los entes del Estado, estoy hablando en el caso de los niños, de comisarías de familia, del ICBF, hacer todo un asunto de procesos que ya de por ley existen. Nosotros contamos con un país rico en protección de derechos, pero quizás el asunto más problemático que se encuentra alrededor del derecho y las investigaciones es cómo eso que tenemos no lo utilizamos. La aplicación misma. La aplicación misma y, como bien lo decías, el tema de no invisibilizar. Hay un problema, ese problema hay que tratarlo, hay que mirar acciones, no solamente para el hoy, sino también para el futuro, porque nos estamos acostumbrando a tomar acciones simplemente desde un asunto pronto, tenemos que actuar ya, pero esas consecuencias hacia el futuro, ¿qué generan? Entonces lo que estamos haciendo un poco con el habitante de calle es un tema represivo, pero no estamos mirando causas y también yéndonos un poco a esas causas estructurales que están en la familia. Si cada uno de nosotros, como sociedad civil que somos, nos dejamos conmover por las historias que están detrás de cada ser humano y de cada rostro en esos habitantes en situación de calle, si nos damos cuenta que hay grandes fundaciones y políticas públicas que buscan ayudar, si no solamente los vemos como los enemigos o, en palabras de Lina, los invisibilizamos, entonces también cabría una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo como Estado, como políticas públicas para impactar de la mejor manera? Las instituciones privadas como fundaciones y demás, todo lo que eso representa, una oportunidad maravillosa para ver en ellos no simplemente un obstáculo, sino un rostro y detrás de ese rostro una historia que requiere también ser mejorada, impactada y, ¿por qué no?, salvada. A nuestros
Invitados, mil gracias a José Guillermo con su fundación de Aguapaneleros de la Noche de hace ya 28 años, Lina Marcela Estrada con toda su experiencia, no solo desde el derecho, sino desde la familia, desde la investigación misma, todas estas reflexiones que nos llevan a preguntarnos ante problemas de este tipo, ¿y yo qué puedo hacer? El espacio de opinión que hemos querido que llegue a ustedes a través de En Rojo y Negro. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.